Muy buenos días, jóvenes. Un gusto saludarlos. Esperando en Dios todos estén bien. Hoy pues vamos a desarrollar un tema que está ubicado en su libro de texto en la página 90 y 91, que se titula Efectos de la posguerra y la globalización. Repito entonces, jóvenes, el tema es Efectos de la posguerra y la globalización. En la actualidad, el desarrollo de Guatemala se encuentra condicionado por dos factores, uno interno y otro externo. Empecemos con el interno. ¿Y cuál es ese factor interno? Pues es el impacto de la posguerra. ¿Y de qué guerra estamos hablando? Pues estamos hablando, lógicamente, del conflicto armado interno, de esa guerra que se dio en Guatemala, de ese enfrentamiento armado, se dio en Guatemala que duró 36 años. Y el otro elemento, es el elemento externo, de contexto mundial, que es la globalización. Empecemos con el primero, que es el conflicto armado interno, o el efecto de la posguerra. Muchos de los fenómenos sociales actuales de la sociedad guatemalteca están relacionados o ligados al enfrentamiento armado, a ese enfrentamiento armado. ¿De qué elementos estamos hablando? De esos fenómenos sociales actuales de la sociedad guatemalteca que están relacionados al enfrentamiento armado interno. Podemos mencionar, la pobreza. Mucha de la pobreza que existe en el país es producto de este conflicto armado interno, especialmente en esas regiones en donde tuvo mayor impacto esa guerra. Otro elemento, otro fenómeno es la migración. Durante el conflicto armado interno, pues mucha gente emigró. La migración no fue solamente interna, sino también externa. La calidad educativa es otro factor. Esos lugares quedaron abandonados, con muy poco desarrollo. Otro elemento, otro fenómeno, es el desempleo. Y podemos mencionar también la violencia que hoy vivimos en nuestro país. Es por eso que estas áreas donde se desarrolló ese conflicto, es evidente que hay una correlación directa entre violaciones a los derechos humanos y el subdesarrollo. Estos lugares, es evidente que veamos eso, esa violación de los derechos humanos y ese subdesarrollo que existe. A estas secuelas del pasado se suman otros factores que contribuyen a ese subdesarrollo de nuestro país, a esos efectos de la posguerra. Entre estos podemos mencionar la corrupción gubernamental y la impunidad que existe en nuestro país. También la presencia de maras y bandas del crimen organizado con actividades delictivas como el narcotráfico, el contrabando, secuestros y asesinatos. Otro de estos factores, tenemos que algunos grupos criminales actualmente son dirigidos por personas que en el pasado formaban parte de esos aparatos clandestinos. Los métodos de torturas que hoy se usan son similares a los que se usaron en el conflicto armado interno. Todos estos actos son un obstáculo para el desarrollo del país y han hecho que la sociedad pierda mucha confianza en sus instituciones. Y en un país donde el pueblo desconfía en sus instituciones, pues el progreso será
mucho más difícil. Una deficiencia de los acuerdos de paz es que no se garantizaron o no se garantizó la eliminación de las estructuras represivas del conflicto armado, y estas siguen actuando, siguiendo así un clima de terror. Asesinatos de líderes sindicales y gremiales, la tragedia que vivieron las mujeres de aquellos tiempos del conflicto armado, pues las vemos hoy reflejadas en los femicidios que vemos. Entonces, podemos concluir que los problemas que hoy sufre nuestro país, como lo mencionábamos, son producto de ese conflicto armado. Vamos a abarcar ahora el siguiente tema, que es la globalización. Y podemos iniciar diciendo que al finalizar la Guerra Fría, que fue en 1991, Estados Unidos, como la única superpotencia, promovió y estableció un nuevo orden económico. Y con esto surgió lo que es la globalización, que fue un fenómeno económico y político que tuvo repercusiones en las estructuras sociales del mundo, o en la estructura social del mundo. El término globalización, pues, es reciente. Empezamos a hablar de la globalización a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Pero, ¿cómo podemos definir ese concepto de globalización? Pues les voy a leer ahorita la definición de su libro de texto, y que dice así: al finalizar que la globalización es la tendencia económica en la cual se produce la expansión de los mercados y las empresas de tal manera que éstas sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión global, es decir, mundial. Quiero repetirle la definición y por favor póngale atención. La globalización es la tendencia económica en la cual se produce la expansión de los mercados y las empresas, de tal manera que éstas sobrepasan las fronteras nacionales, alcanzando una dimensión global. Se entiende la definición, pero quiero darle otras dos definiciones para que comprendamos mejor este término. Y podemos decir que la globalización es el proceso de ámbito mundial que surge como consecuencia de la intercomunicación cada vez más amplia y profunda entre los pueblos del mundo. Repito, la globalización es el proceso de ámbito mundial que surge como consecuencia de la intercomunicación cada vez más amplia y profunda entre los pueblos del mundo. Les decía que quería resaltarles esta definición, o estas dos definiciones que les voy a explicar ahorita, porque aquí ya se utiliza un término y que nos va a indicar que esa intercomunicación que hoy existe entre todos los países del mundo ha favorecido y ha ampliado grandemente este término, pues ya no se habla de países, se habla de pueblos del mundo. ¿Y qué significa esto? Pues significa que el mundo se ha hecho pequeño, que hoy ya no, un pueblo, pues el pueblo, al hablar de pueblo, identificamos un lugar pequeño, donde todo se conoce. Esto es un pueblo. Entonces, hoy decimos que esta intercomunicación es cada vez más amplia y profunda entre los pueblos del mundo. Pero esta otra definición que voy a resaltar ahorita, pues es mucho más completa,
dice que la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. Ahora escuche este otro término, aldea global. ¿Y qué es una aldea? Pues es un lugar muy pequeño, donde no existen ni siquiera direcciones, donde todo el mundo se conoce. Esa es una aldea. Y eso nos está ejemplificando que eso es el mundo actualmente. Es una aldea donde todos nos conocemos. Y usted lo vive actualmente. A nosotros, pues en aquel tiempo nos costó un poquito entender esta definición, porque cuando hablábamos de mercados mundiales, simplemente nos estábamos refiriendo a lo económico, pero la globalización no abarca solamente el ámbito económico, sino que también el social, el cultural y el tecnológico, que han convertido a este mundo en un lugar muy pequeño, en una aldea global. ¿Y cuál es la definición que dan ellos de aldea global? Pues es un mundo interconectado. Hoy, debido a la globalización, vivimos en una sociedad de consumo, donde predomina lo desechable, donde las cosas se descartan con rapidez, en una actitud de querer siempre estar a la vanguardia. Por eso, la globalización debe ir acompañada del desarrollo sostenible, lo cual significa que hoy ya no se manda a reparar nada. Hoy todo es desechable. Hoy, aunque las cosas estén bien, queremos estar a la vanguardia. Entonces, nos indica que hay una sobreproducción y a la vez una sobreexplotación de los recursos naturales. Por eso dice que esta globalización debe ir acompañada de un desarrollo sostenible. La globalización se ha profundizado en las últimas décadas, gracias a las tecnologías de la información y comunicación, gracias a las TIC. Esta globalización pues ha sido más amplia. La telefonía celular y las computadoras en sus diferentes programas son los vehículos principales para navegar en el sistema. La cultura global es cada vez más materialista y está impulsada sobre todo por los intereses de las grandes empresas transnacionales o multinacionales que desean vender sus productos en todo el mundo, que desean abarcar todos los mercados del mundo. ¿Y qué es una empresa multinacional? Una empresa multinacional es aquella sociedad mercantil o industrial cuyos intereses y actividades sean establecidas en muchas partes del mundo. Usted se imaginará y conoce muchas de esas empresas multinacionales que se ubican en muchos países del mundo. Bueno, entonces entendemos que uno de los aspectos es que los beneficios de esta globalización no se han distribuido por igual, sino que se han concentrado en las regiones mejor conectadas al tráfico comercial, y esto ha originado un crecimiento desigual entre las distintas regiones. Bueno, entonces, para concluir, quiero explicarles la tarea, enlistar 10 aspectos o fenómenos de la sociedad guatemalteca actual, que son producto de ese enfrentamiento armado y que frenan el desarrollo del país. La segunda serie sería que escriba 2 aspectos producto de la globalización en los siguientes ámbitos. Y al final realice un resumen en un cuadrito que aparece ahí, un resumen de cada uno de esos aspectos. Y en la tercera serie, pues se le pide que realice la lectura de las páginas 94 y 95 de su libro de texto y realice las actividades de la página 96 y 97. Por favor, les recomiendo leer bien las instrucciones para que su nota pues sea
la que usted desea, pero por